Y la intro que estaba haciendo que era sin copyright, que era... De a ver, para comenzar, yo diría que vamos a ir al Phantom Force. Yo qué sé, tío. Son los juegos que siempre juego. Phantom Force y el de 25 versus 25. Creo que se llama así el juego. O algo por el estilo. La verdad es que los nombres en rolos también están muy bien hechos. Déjame mentirte. Pero no lo están. ¿Qué me dicen? Este men que no sé nada, tío. Es un vago. Este men. Cago en todo. A ver, espérate que configuro esto. Pa 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 pa. ¡Fum! Que va a cargar y ya a lo que se venga, de hecho de momento. Bueno, demora bastante. Si soy bastante más honesto, demora muchísimo. Tengo que editar ciertas cosas hablando de estas tonterías. Uff, pues sí tengo un video hecho, así que no hay problema con eso. Pero tengo que editar algo más. Tronco, se demora mucho, ¿qué pasó? Que el internet se cayó, Uf, ya. Perfecto, Macho, demora mucho. Pero tronco. A ver. Este cuadrado que está al extremo de todo, que es acá, Máquina, fiera, campeón. No lo sé, tío, no sé, anda muy... es animado, AFK también, Fu. ¡Tronco! Este juego se demora milenios. Te juro, por mí ya siento que he perdido la conexión, Y de hecho sí, mira cómo carga esto. Es que no, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi directo tiene que ser así siempre? Bueno. No sé, tío, no sé, se ha copiado acá. Le cuesta, sufre, Sufre bastante este. ¿Y qué es esto que está acá en mi ventana? ¡Ya! ¡Uy! Vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes. Se da uno de lajazos. Cuesta, sufre bastante. Pobre la PC que sufre mucho. Sufre demasiado. Eh, pero bueno. Nada, tío. ¿Qué puedo hacer? Así siempre son estas cosas conmigo. A ver. Hablarles entonces, comentarles ciertas cositas, ciertas... Yo qué sé, tío. De un humor malísimo. Ando... Día bastante extraño. Si les soy honesto, nada. Ahorita lo que yo quisiera sería, no sé, tronco. Quedarme echado hasta el día siguiente. Estos días que de verdad son muy depresivos, Por favor. Por favor, tío, no sé qué colar. O sea, ¿qué pasa acá? Nada, sufre mucho. Es que no entiendo, ¿Por qué me pasan estas... Salí del juego, tío, salí del fucking juego. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo solo quiero jugar un rato y ya. Pero no, se pilla y lento. Pues yo qué sé, tío. Pues yo qué sé, tío. No hay 48. Estamos loquísimos,
Siento que esta vez carga más rápido. O quizás no. O quizás no. Quizás no. Qué mala onda. Qué mal todo, Nah, tío, es que no me está dejando, no me está dejando. Nah, nah, es un juego muy fuerte para mí, o sea, la PC no aguanta, tío. No, dice, no aguanto. Es que este juego está bastante difícil. Me lo bota a gritos. Su madre. Podemos ve, esta es la hostia con tus notificaciones en la PC. Listo. Ta 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 ta. Le vamos a hacer 25 contra 25. Ah, acá está. Ah, The Deadlock Battle Royale se llama, tío. Pero bueno, es que me está yendo con mucho lag. ¿Qué dijo lo hacking? Lolito, en su casa. Ninja, desde el baño. Es que no entiendo, tío, ¿cómo colapsa tanto? Acá hay menos gente, así que, uff. Colapsa mucho menor. Mucho menor, de hecho, definitivamente, bastante más. Bastante que menos. The game is wow progress. Va a ver, nos vemos a... no me das tan mal, No está yendo tan mal, tío, mira. ¿Y no me va el otro juego? ¿Qué cojones? ¿Estamos locos? Acá hay gente level 14, Se pueden ver, el nivel es level 3. Vale, estoy en el promedio de la gente que está jugando ahorita mismo. 25 personas con 50 de no... Uf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Se fueron a la partida algunas personas sin mí. Entonces, ¿qué esperamos acá? ¿Qué justo esto, De la de más personas esto. Hacia arriba, perfecto. Encima de tu cabeza. No sé, no cargó en la primera, así que vamos mal en ese aspecto, pero... Uf, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que es acá? Pero bueno... ¿Qué sé, pues? Esto es un quilombo, Mucha gente que se cola acá. Perfecto, está yo. Arriba de todos. Perfecto. De esta manera, somos los putos amos. Esperar nada más, tío. 21, 22, 23. Es que te juegas de esperar. O sea, tienes que esperar básicamente que estén tus 50 personas. Creo que 40 y no sé cuántos alcanza. 36 segundos en los cuales voy a comentar ciertas cosas que han pasado en el día de hoy. En el día al día, por ejemplo, sobre la magistral victoria que hubo en Fortnite. Parte mía. De hecho que sí. Y nada, tío. Va a haber un evento... Bueno, sí, algo que me olvidé comentar. Va a haber un evento en Mass Gamer de Fortnite. De hecho, en mi país no se hacen muchos este tipo de torneo, pero la verdad que es interesante. Ya se había hecho uno, pero le hicieron muy poca publicidad. Creo que este va a ser el más grande en teoría. Esperemos que sí. ¡Fum! Entramos a la partida. Y nada, tío, quiero ver el nivel competitivo de mi país. Fuera de toda la tontería, quiero ver, de veras. Será algo bastante interesante. Yo que no solamente sea lo más canchero, donde haya más gente que sea el Dota y el LoL, sino también otro tipo de juegos. Y si es un shooter o un Battle Royale, sería genial. Aunque el PUBG está con más o menos fuerza, he de notar que no hay mucha pegada. O sea, no hay mucha gente en PUBG. Es cierto, arroba. Nada, me espero lo peor, tío. Me espero que se cuelgue o que se apague la PC. Yo espero lo peor. Pero bueno. De hecho hay más gente en la noche. Uf, y entramos. Uf, men. Uf. A ver, quedamos en la. Vamos a quedar acá para que sea un lugar objetivo y entrar no. Y no no sé hablar. Intentar no entrar fríos a la partida, De hecho, de momento. Saltamos. Bueno, ya, aunque técnicamente ya saltamos. Listo, tío. Creo que algo perfecto. Guau, me caigo, me voy. Me voy. ¡Epa! Pero tío, ¿qué justo es esta vida? No se puede, tío. ¿Dónde mató? Estaba por acá. ¿Y yo qué hago, tío? ¿Yo qué hago? Si nunca tengo arma, tío. Jamás. Y ahora otros 25 minutos acá esperando en el lobby. Esto está muy mal. Me pregunta que tengo que editar. Pues tengo que editar el tema de mis videos que he hecho sobre
sobre Dragon Ball, las chicas más sexys, y otro que es como un creepypasta, un cero terror. Listo, ahora. Oye, esta skin se ve bonita, ¿eh? Se ve bastante buena. Es la de Jason, ¿no? Mira, tú se ve bastante bien. Creo que es la última partida porque de verdad no estoy como que muchos ánimos. Y bueno, es lo que hay de momento. De momento, mira, gente que tiene que se gasta la vida, se gasta la vida acá. Todos somos Gokus en el interior. Acá mira este ven que tiene un peinado a lo Willy Rex. Joder, esto se parece mucho al Fortnite, Mira, mira. Sí, sí, con pico y todo, tío. Listo, listo, listo. Nada, 14 personas, 52 segundos. Puedo seguir comentando porque estas partidas son de mucho, pero muchísimo tiempo, Uy, es que se queda arriba colgando, Listo, perfecto. Nada, comentar. No sé, estamos con mucho frío en la parte de acá de Latinoamérica. Aunque los días son bastante más calurosos de lo que en teoría creo que son en la parte central de América y Norteamérica, que ahí está haciendo un frío maldito. Aunque aquí está haciendo un calor veraniego, es cierto que en las noches se hace mucho frío. Bueno, son 20 segundos, 19 hermosos segundos, 17 hermosos segundos que van pasando. Y nada, tío. Tenemos a Ketelog, la persona más rankeada del mundo. Tenemos a Brain DRS, que tiene su canal de YouTube aquí. Y perfecto, que ya son 5 segundos, 4 segundos, que seguimos avanzando. Que qué fastidio, que estos son 24 segundos, o creo que hace un minuto afuera, en el fucking lobby. Dale, tío, si la haces y gano la partida, creo que bastante mis problemas se arreglan, Vamos a ver si termina siendo una buena partida o no. Dicho antes, a ver, ahora sí entramos bastante más rápido, Nos vamos a las casitas de acá, porque estamos pillando, pero muy cerca en la parte de aquí. Me cago, pero esto tiene un truco, tiene un truco esto, porque ya no llego, tío, no llego a ningún lado. Soy el hombre sin armas. El hombre sin armas me llamaba. Es que es injusto. No puede entrar, mira, no puede entrar. Me cago en todo. Me cago en todísimo. Me cago en todo. ¡No! ¡No! No, voy a agarrar una soga y me voy a suicidar. Así que hasta aquí conmigo. Chao, chao, de parte mía. De veras que sí, esto es malísimo, tío. Es un constante fail. Día tras día me cago en todísimo. Todo lo que es correcto en esta vida, Ahí hago un hoyito y ¡fum! Escarbo y hago un tremendo mojón que se quede clavado ahí en la historia. Qué mala onda, Experiencia mis pelotas, tío. Pero máquina, ahora sí, son otra vez 17 segundos, 59 segundos, 1 minuto 29. Esto es lo que hicimos, tío. ¿Qué fucking es esto, tío? ¡Ah! Bueno, 29 segundos. Y contando, Vale. Debe haber una manera de hacer un baile acá, o sea, entretenido, Skin, el mapa, Stading, me cago en Stading. Epa, eso no es para salir, La troquita acá que está en el borde del mapa. Y listo, ¡Ja! Qué mala onda, tío. Creo que no he cambiado la pantalla, ¿no? Porque eso es lo que usualmente hago yo. No cambio la pantalla. Sabía, tío. Yo sabía que era así, El canal. De una manera tengo 2 espectadores, así que un saludo para mi mamá y para alguien más que me esté viendo, 22 segundos, 23 segundos. Bueno. Como sabes, y tengo que comentar ponte, muchos minutos antes de que comiencen esta tontería. Vamos a saltar todos, ¿qué estoy haciendo? Vamos a saltar todos, Mal día mis pelotas. Saltamos todos,
Por favor, llévame con el medio, por favor. Y yo entro en la partida ya. Perfecto. Es algo magistral que hacer la partida en este juego, ¿eh? Bastante sagrado. Es como matar a una vaca sagrada, ¿eh? Visto que la vaca sagrada se queda corto. Listo. A ver. Vamos a abrir el tema de Twitch, pero desde el móvil. Dicho sea antes, para poder visualizar cómo va las cosas, ¿eh? Perfecto, entramos y está perfectamente de noche, ¿eh? Orajolo me dice hola, hola, muy buenas, Orajolo. Ya sabes, gracias por estar aquí en la transmisión mía, dicho de manera muy random. Me cae... A ver. No me deja marcar, perfecto, es... Que no quiere, mira, no quiere. Pero tronco, estoy marcando. A ver. Milenios, milenios. Tenían que pasar milenios. Vale, caigo con todo hacia acá. La marca que he hecho de perder, que no se ve porque está de noche, Vale. Caemos perfectos. Yo creo que sí. Tronco, máquina, fiera. Por favor, que sea victoria partida. Dicho, te juro que quizás a ver si la gente ha tenido malos días y de verdad sientes que tienes que hacer varias cosas, pero a la vez no las quieres hacer. Y de verdad, lo más sano que puedes hacer es no hacer nada, en teoría. Tranquilizar tu mente. Me cago en la... No hay armas, tío. En mi casa no hay armas, o sea... Bien. Pero, ¿sabes qué es esto? Este es un estúpido franco. Genial, o sea, con un francazo mato al mundo entero. Voy a... No tengo materiales, Vamos a romper un poquito para conseguir el tema de... Yo qué sé, tronco, máquina. Acá hay gente, Acá hay gente y yo no tengo armas, Es recordar eso. ¡Pero agárralo, tronco! Listo. Nada, tío. No. Jódete. No tendré balas, pero tú te joderás más. Voy a usar A3 y vamos a curarnos, por favor. Qué bonito es la vida. Epa, tío, me acabo de bajar, Porque yo soy así, tronco. Nada, si le doy disparo así, ¿qué pasa? Muerto, cabezón. Muerto, cabezona. Tararararara, me muevo por estas partecitas y comenzamos haciendo una buena partidita. Ja, ja. Listo. A ver, no sé qué balas son las que le valen al Scar. Me hincho a balas que no son para mi arma, Pero de igual manera me hincho. Vale, voy con Scar, que es la más fina de todos. De hecho, vamos con número 4, que tengo más balas de estas y me puede ir bastante mejor. Bueno. Con la AKM hacemos partidas buenas, 2 kills, pim pum pam, comenzamos a andar bien. Agarramos materiales, nos hinchamos a materiales, de hecho. Volvemos a recargar porque somos gilipollas, que ya habíamos recargado una vez. A ver, tronco, a ver. ¿Sabes lo que me choca? O tal vez quizás no sé que puedo cambiar armas en este juego. Se puede cambiar, tío. Y es una cosa... Uy, no está en mi casa, ¿no? Ah, no, pero ¿qué es esto que está acá? La cara azul me vale más, Vale, me imagino que sí. ¿Sabes lo único... Lo fácil de este juego es que, mira, estamos en el punto número 6, tío. Eso sí me confunde, Bueno, pero... Sí que hay peña, pero no sé dónde, tío, exactamente, Escucho ruidos de peleas, pero no lo sé, tío.
Escucho más, honestamente, escucho 100 veces más la lluvia que en sí los ruidos de pelea. Vale. Entramos, subimos un poquito más para arriba. Vale. ¿Sabes lo que? Esta arma... Perfecto. Algunos me llamarán loco y otros me llamarán genio. Pero yo me llamaré tonto, ¿eh? Listo. Tronco, es que no encuentro nada, dice. Bueno. Escudito ya al fondo. Eso sí puedo verlo. Si no lo pueden ver, yo les indico. Honestamente, estamos en el medio de la partida. Quedan 11 con vidas. 2 muertes. Me acabo de llevar uno gratuito, Te acabo de ver, tío. Te acabo de ver, gilipollas. ¡Me cago en! Tenía poca vida, es de reconocerlo, pero le tiró un par de tiracos en la cabeza, tío. En los hacks, saca a relucir los hacks que, bueno, están más presentes que hoy en día. Están más presentes hoy en día más que nunca. Eso es lo que voy a decir, tío. Verte, ¿me das Rodux? Listo. Dame Rodux. ¿Qué clickbait? Pues sí. ¿Qué asco clickbait? Bair, ni siquiera es clickbait. ¿Qué asco de clickbait? Bueno, ahí simplemente fiel. Eso le dijiste a tu novia. Y la verdad es que no lo cumpliste, rufián. De hecho, yo no quiero comentar como que si fuera algo más para adultos porque, no sé, tronco. Yo siento que la mayoría de jugadores de Roblox, o sea, son... No quiero ofender a nadie, pero son menores de edad. Me imagino, ¿no? No es como que puedas sentirme acá a hablar de cochinadas. O sí. Hablar de tremendas pendejadas. De cosas muy, pero muy sucias. Que en mi presente yo bastante que conozco, Pero no sé si el grado o si se puede. Creo que no hay ningún problema. Mira, este es fan de Vegeta 777. Creo que no sé si hay problema o hay polémica de esto. Pero yo sí podría comentar algunas cosas de pasados de nivel muchísimo más alto de lo que crees. Cosas que no te... O sea, cosas que honestamente podrías no aprender, pero sí saber... ya sabes, ya por el spam, por los packs. Conocer ciertas cositas, pero no sabes todo lo entremés, todo lo cochino que hay de ser adulto, Listo, comenzamos la partida. Comencé a hablar así, de liberar cualquier otra tontería que se me estaba ocurriendo. Aquí la gente no lo entendió. Muchas personas no entendieron absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Pero, de hecho que sí, uno que otro adulto lo ha entendido. Yo 12. Yo 12.000 dice. Él tiene 15 años. Bueno, con 15 años tienes la experiencia y la sabiduría, pues, de un perro viejo. 15 años no son muchos, tío. No son nada prácticamente. 15 años, estás atravesando más o menos el colegio. Estás en quinto año, o sea, estás... depende de qué parte seas, porque estás en preparatoria, estás por acabar. No sabes qué vas a estudiar. Pero te gusta huevear, eso definitivamente es así. Has tenido probablemente unas 5 o 6 novias. Has besado a unas 4 o 6 chicas. De ahí a tener relaciones, no lo sé, tío. Pero eso que son muy pocos, Porque tienes que ser súper aventado para con 15 años. Me cago en todo que agarrar en mi casa. Tener ya ese tipo de cosas. Aunque las hay. Sí que las hay, pero es muy difícil encontrar gente. Me cago en todo. Todas las casas están... Me cago... Un luteito para esta noche. Vamos a escaparnos, por favor. Entramos, cabezón. Perfecto, está el francotirador de los cojones. Este es mi arma por decreto divino, La pistola. Ya, ganamos. Agarra las balas, cabezón. Listo. Entramos, vamos, ponte bonita. ¡Epa! ¿Qué pasa acá? Jason está acá, ¿no? Jason, ¿qué pasa? ¿Cómo vas, Jason? Jason, ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Me acabo de lanzar una...
Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Tuturun, tun, tun, tururu. Espérate, un toque. Agarra esto cabezón. Esto también. Esto no. Es que este es un subnormal tremendo, Listo, perfecto. Vale, vale. Voy con medicina, aunque no me han hecho daño. Así que técnicamente vamos bastante bien. Tengo legendario, me falta munición. Esta creo que es, perfecto. 6 de munición, tenemos 8 con vida. ¿Saben lo bueno de estos juegos? Es que son muy rápidos, weón. ¡Pum! Ya acabaste ya. En teoría en Fortnite ni siquiera estaríamos... Uy, ¿qué es esto, tío? Escopetín, escopetán, que nos viene bastante bien. De hecho, no hemos construido, no hemos roto nada. Número 3, agarramos munición, nos hinchamos a munición. Vale, ¿qué es esto? Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. A construir, no seremos el Lolito. ¡Epa! Pero construye, tío. Se cayó. Esto está mal, Eso sí que está mal. Vale, vale. El sonido se fue por el forro de los cojones y ya. 8 con vidas, 3 kills. Son de mis partidas más flojas, he de admitir. Yo solamente me hago más kills. Aunque no... Aunque no es la gran cosa en sí. Este juego no es tan difícil. Lo que sí termina fastidiándote es que hay gente que... Que tronco, se mata horas aquí, Hacen su vida acá en Roblox. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estoy echando, Hay gente que se mata horas en Roblox, tío. Y me doy cuenta, Listo, me la cambio por la morada. Tronco, ¿vimos a alguien pasar por ahí o no? Te juro que no lo sé. Me acabo de caer, me cago todo. Acá hay un men, Acá hay un men, se está ocultando en la casa como todo un campero, pero de esos grandes. ¿Qué campero, tío? Este tío... Voy a darle miedo, Disparando así a lo tonto, ¿Por qué me sale esto que se ha bugueado, no? Se ha bugueado. Dímelo a mí, tío. Pero ponte bonita que esta noche vamos a escapar. Me cago en todo. No puedo leer el chat, si estamos ahí. Mis ídolos Josepo. José algo y infiel. ¿No serás tú, Romeo Santos? ¿Y cantaste Los Infieles? A ver. Me acabo de comer. ¡Ah! ¡Qué cagón! No, me meto. ¡Con todo! ¡Tío! Bien jugado. Tiene el skin, de hecho. Muy bien jugado. Me sorprendió, me di la espalda y ¡pam! Disparo en toda la cara. Me quitó bastante. Esa escopeta, esa pistola está chetadísima, tío. Me quitó cuánto con un solo disparo. Si yo estoy supuestamente con la SCAR en amarillo, con unos 4 disparos aproximadamente. Ya me estoy matando a alguien en la cabeza. Es con un solo disparo me quitó la mitad de la vida. Prácticamente un poco más, yo diría. Mira, bien, hagamos algo bien simple, Si este directo, lo comparten, lo dudo que lo hagan porque, si alguien me dice, hey, comparte mi directo, no lo haría. Yo soy honesto. Así haría yo. Yo honestamente podría regalar Robux. No una fina cantidad porque esto saldría de mi bolsillo, tío. No... ¿Te das cuenta cuántas personas me están viendo? ¿Cómo vas a pedir que con esta cantidad de personas te regale Redux? ¿Con qué cara, tío? ¿Con qué cara? Pero si se hace más y
logramos alcanzar una meta más o menos lógica de mi bolsillo, o sea, de mi bolsillo, de vez el personaje este que es acá, de mi plata, va a salir. Y lo puedo hacer honestamente, no tengo el impedimento. De hecho, gano más o menos regular para, no sé, cada fin de semana sortear una cantidad bastante buena. Pero esto ya depende del apoyo. Todo es así, todo es un vaivén. Es como la publicidad de las tele, de la televisión, que te lanzan la publicidad, o una cadena televisiva, o un canal. Es un vaivén. Entonces yo, que lo había visto ver en otro pata, sí, y dije, pues lo voy a poner así de broma, al tirón. A ver, ¿dónde saltamos, Pero si tú eres consciente no es que apoyas, no es que digo que lo compartas toda tu vida, pero vas a tu fanpage de Facebook, lo lanzas, se lo envías a la chica que te gusta, ya es suficiente, weón. Es muchísimo, te da muchísimo más lo que te pido. Listo, saltamos del tirón. A la chica que te gusta. Ah, será bacán, weón. Será genial que lo compartas a la chica que te gusta y yo te saludo, weón. Te voto saludo. Todo romanticón te lo voto. Caigo acá arriba, Entro antes que él. ¡Arriba, cabezón! Perfecto, perfecto, mira, tío. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. A ver esta puerta, cabezón. Micro Uzi, ya estamos, tío. Uf, 64 balas, qué pobre este micro Uzi, Vale, vamos con micro Uzi. Esto no viene de puta madre. Fum, fum, fum. Tiracos se están lanzando por la parte de acá. Pa, 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 pa. 17 con vida. Me gusta este juego, que es muy rápido, tío. De veras que sí. Número 4. Tengo problemas con los botones aún, Mira, es que yo soy el único que sale a saco, tío. Todos los demás se quedan en su casa. ¿Quién de los que conoce salen a saco como yo? Soy el único. A ver, escucho gente acá. No golpeo ni una sola vez. Me acabo de olvidar un escudito, Soy consciente que me acabo de dejar un escudo ahí atrás, Ven, este me lo llevo. Este se va conmigo. 5, me cago en tu 5. ¡Agarra eso! Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Ay, esta pistola está chetadísima, Me la voy a llevar. Esta pistola destroza, te quedas loquísimo. Vete, me voy a Scar, me voy a Scar. Perfecto, perfecto, me voy con Scar. Tío, escucho gente, pero no sé dónde. Nah, tío, no. Estoy hinchando, pero no consigo acción, Estoy saltando como si esto funcionara este juego, Mira cómo salto, como si realmente me sirviera de algo, algo que me estoy dando cuenta y la verdad mucha gente ignora es que el tema en YouTube que me estoy dando cuenta es muy mierdero de que con una persona desconocida tenga más que fama, pueda cobrar, que es lo que yo estoy buscando, tío. Llegar a los 1000 subs. Porque yo tengo videos que llegan a mucha cantidad de visitas, muchísimas. Hablamos de cuánto. 300.000 visitas. Uf, me cago en todo. Ya viene el punto, ya viene el punto. Sí, ya sé, cabezón. Voy. Me estoy comiendo vida. Me estoy comiendo daño. Me estoy comiendo daño. Y yo lo único que quiero es monetizar, tío. O sea, monetizar porque ya... Uf. Tío, no he visto a nadie, tío. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Vale, la gente se está destrozando ahí arriba, Así que vamos. Ah,
A ver si. ¡Vámonos! No tengo materiales. ¿Sabes algo que no me gusta también de este juego? ¡No! ¡Agarra el arma, cabezón! Muere, muere. Me has quitado una chorrada de vida, tío. Me tocan la puerta porque yo soy el único que vive en esta casa. Me cago en todo. No, no se puede. Manos arriba y abran el culo. ¡Qué mala onda! Esto sí que es otra onda, tío. Momo de Roblox. Tío. El tema de Momo es un spam, porque yo te juro que la gente que está viendo esto no ha llamado o le ha escrito a Momo tal siquiera en su vida por miedo. ¿Sí o no, weón? ¿Sí o no, weón? ¿Le has escrito a Momo? O sea, ¿has tenido los pantalones para escribirle a Momo o te ha dado miedo? Fuera de onda, fuera de tonterías. ¿Le has escrito a Momo? O sea, fuera de coña. Ya pues. Quiero ver cuántos le han escrito, realmente han llamado al WhatsApp original y le han escrito. No solamente que tu amigo le ha llamado, que ha visto el video de la persona que te gusta. No, que tú mismo te has comunicado con Momo y le has hablado. A muchas personas le ha dado mucho miedo. Y este es un spam tremendo, Déjame desmentirte, pero el tema de Momo no es real, tío. Hay muchas formas de truquear esto, Y si quieres saber más, pues mira mi video en YouTube. ¿Qué tal, spam? La verdad es que no. Honestamente, no es verdad. Ese es mío. Es lo que pasó con, por ejemplo, con Charlie. Que todo el mundo pensaba, y te lo juro, hasta yo en un momento llegué a creer que era verdad. Pero la sensatez llegó a mí y me di cuenta de que no es verdad, tío. O sea, estas cosas son trucos, ¿no? Son trucos de spam. Y vas a ver, acá, a año y medio, va a salir la película de Momo. Te lo juro, tío, te lo juro. Ya salió la película de Charlie. Charlie fue una película de porquería, pero va a salir la película de Momo. Esperemos que sea una mejor producción. Este es un tipo de merchandising diferente. De hecho, yo lo había estudiado. Es un tipo de merchandising no habitual, no es tradicional, porque hay otro tipo de publicidad. Pero relativamente funciona porque se hacen virales, A ver si la gente contestó esto, Pero bueno, Qué bueno, tío, te amo, Agustín LOL, hasta ahora eres el Seno-sama de este directo. Eres el Seno-sama. Seno-sama, tío. Qué bueno, eso es más falso que la palabra de ella que te ama. Tío, o sea, ¿cuántos rompimientos amorosos, tío? Tío, honestamente, francamente, creo que me pongan la gente que está ahorita. No, ¿a cuántas chicas? Pues la mayoría son hombres, y son chicas las que están viendo. ¿A cuántos chicos han besado? Chicos han besado. Fuera de coña. Y yo después de leer, lanzo mi número y lo grito. Honestamente, honestidad pura. Esta es franqueza pura. Porque la verdad es que es algo importante, Porque usualmente llega cuando estás con tu enamorada. Llegan las conversaciones de a cuántas personas han besado o cuántas personas han estado. Entonces es como una preparación lo que estoy haciendo. Me cago en todo, que recién abro el paracaídas. ¿Cuántas personas han besado? Y ya te dije, tío, lo de Momo es falso. Es falso. Es falsísimo. No es verdad, tío. Algo que sí que quieres. Mucha gente quiere saber. Porque dicen que Dross es el papá de Momo. Porque fue el creador principal. Te lo juro que esa respuesta la vas a encontrar en mi video en YouTube. Porque hay mucha gente que afirma. Hay gente que yo conozco que tiene bastantes suscriptores que afirman, tío. Afirman con honestidad pura. Lanzan su mano al fuego diciendo que es verdad, tío. Que Dross lo creó, pero honestamente, la verdad, pues está en mi canal de YouTube. Tengo que hacer un poco el spam, un poco el cherry acá. Ya está bautizado el tío. ¿Cómo se llamaba este men? El Seno-sama del canal. Este men que es mi ídolo. Vea Rodos Verga. Emma y Max, 0.
No creo, tío, no creo. Es todo un rufián de primera. Pero acá Agustín LOL, que es el Senosama del canal, ahí me dice, juega Oble Snake Obi Beta. Soy nuevo, gracias. Agustín LOL, ya sabes, el Senosama, tío. La mayoría somos virgos. Es que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Te lo juro que cuando yo estaba en el colegio, te lo juro, es un relato personal de mi vida. Mucha gente en el tema del colegio. No, bueno, ya ponle preparatoria acabando. Más o menos. Academia acá en Latinoamérica, en mucha parte de Sudamérica. Eh, Mucha gente hablaba de que ya había perdido, bueno, ya sabes, la vergüenza. Pero, y decía que te hacía sentir diferente, que hablas diferente, que te comportas distinto, que comienzas a madurar. Es una estupidez tremenda. No tiene nada que ver. El cómo te comportas y cómo es tu forma de ser depende de con quién estás, de cómo reaccionas a la vida. Es distinto. Tu personalidad es muy distinta. Y no cambia nada. Y es algo que hasta siquiera a mí sí me lo hacía pensar. Me decía, bueno, supongo que si yo tengo mis ya, cambiaré mi forma de ser. O yo mismo ya no seré, maduraré. Pensaré de otra manera. Y la verdad es que no, sigo haciendo las mismas tonterías. Y todo el mundo sigue haciendo las mismas tonterías. Conozco mucha gente que tiene más de 30 años. Joder, creo que hay gente por acá. Y sigue haciendo las mismas estupideces. Eso no define nada. Es algo, es un lado de mi experiencia que muy pocas personas saben y que yo en su momento pensaba, nos quedamos sin hacer kill mientras estoy comenzando, de hecho, pero bueno, bueno, se agradece a la gente que está acá. De hecho, yo tuve un día bastante malo, bastante sad, bastante malo. No vemos gente, y listo, tronco. Me respondieron algunos, voy a abrir el chat, voy a abrir el chat, tío. Voy a abrir el chat. A ver, me dice... Ella es Pilar, saludos de México. Saludo a Emma y Max, que me dice patio o me dice hola para que es mujer. Agustín LOL. Me astrudo, vergas, soy nuevo, gracias. Ya leí eso, ya lo sé. Y tío, bueno, claro, no sé qué sea diferente que sea de origen. Creo que a los hombres dicen casto, ¿no? Pero yo que sepa, casto se dice cuando estás siguiendo un camino religioso o algo por ahí. Te juro que tiene que ver con un tema de la religión. Porque estás guardándote religiosamente. Pero ser virgen es solamente que, pues, a la ambigüedad o a lo que le han dado la connotación de la palabra es que no has tenido. O sea, es básicamente eso, tío, tronco. O sea, como... Según la Real Academia Española. Nada, tío, se le agradece a todos, Si hay una chica en el canal, ya saben, rufianes, sáquenle el WhatsApp y me los pasan después. De hecho, no. De hecho, mira. Uy, mira, tengo una M16, llámalo tú. Aquí todo chetadísima, No es que olvidarnos del mapa, que la otra vez nos olvidamos y nos cayó... Hay gente arriba. Estos cofrecitos que nos pueden dar la vida. Tremendo frío que está haciendo. Agárrate todo esto, tío. Vamos en el segundo piso y nos curamos, Perfecto, tronco. Y nada, tronco. Dicho antes... no sé, tío. Si tienen alguna pregunta, no sé, que quieran saber de alguien, de alguna cosa, pues yo estoy acá para no respondértela, pero darte mi opinión. Como tal, siempre es bueno, hijo, me cago en todo, que me son este men. Me bugué. Me bugué. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué carajo? ¿Estamos de coña? ¿Estamos de coña? ¿Puedo editar esto? A ver, ¿qué con editar? Uf. Me cago en todo, ¿viste eso, tío? Me acabo de buguear de una manera totalmente ridícula. Es el máximo ser humano. Porque el mundo es perfecto así. El mundo es perfecto. ¡Construye, cabezón! No te hiciste daño, por suerte, Listo, para todos esos rufianes, A ver, ¿qué puedo estar comentando siquiera el... Uf, mira que se bugueó esta arma que saca arriba. De hecho que sí. Ya saben, te esperen lo de mí, hagan un video. Momo va a tener su película para este 2019. Aseguradísimo, tío. La mayoría de la gente se deja guiar por historia colectiva, pero esto pasa desde hace mucho tiempo. Si soy honesto, esto pasa desde que la gente te contaba de la Llorona, desde que hacían sus tonterías de su wikita falsa. Esto pasa desde siempre, tío.
es histeria colectiva. Tú te dejas guiar por lo que dicen las personas y terminas creyéndote algo que no es totalmente verdad. Eso se le llama desde el principio del tiempo, se le llamó histeria colectiva. Esto pasa en muchas cosas. Y no solamente con las cosas de terror, también pasa con artistas. Yo me acuerdo que estaba cuando vino Dross acá a Perú. De hecho, era un fan en ese momento. Sigo siendo fan, o sea. Fuera de coña de Dross y su badaboom. Y sus tetitas. Más que me cae bien, me gusta cómo termina razonando el hombre. Es muy rápido de palabras, mucho más que Dallas, efectivamente. Ha cambiado gente al fondo. Saque. Pasa el tiempo. Y ya, bueno, lo que tenía de terminada quería decirle a ustedes. Uy, estoy dentro del mapa, Me acerco, tío, me acerco. ¡Fumi este men! Y cayó, se acaba de caer, tío, yo lo vi. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Tararara, ángeles fuimos. Y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró. Viviendo el cielo azul, tuturu. La amistad y el amor siempre brillaron. Yo hoy también tengo mis alas no tengo. Desaparecieron ya. Pero contigo siento el poder. En tu pupila el arco iris. Me cago en tu mamá. Y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que mañana va a cambiar. Espérate, es que tío, no me gusta esto de construir porque mira, se murió. Se murió, me le quitaron la kill, tío. No está. 3 con vida, tío. Fuera de coña, 3 con vida. Y nada, es lo que les digo, tío. Esta construcción toda guapísima que está acá. Me voy a disparar, Me vuelve el disparo, tío. Me vuelve el disparín, Rómpela. Y es... ¿Vio el kill? No sé. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Y ese desierto se transformará. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, me cago, creo que vi a alguien arriba. Specking, espérate, que subimos, ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? No, me morí. El lag, tío, el lag. ¿Qué puedo hacer? ¡Gané! Solamente veo el hola de Emma. Es que no tengo instalado ni siquiera... Tronco, como le dije anteriormente al Papu, sí va a haber el tema de sorteo Redux, pero esto depende también de la mayoría de la gente que está viendo, tío. Depende de ellos, más que de mí, depende de ti, tío. Que le des follow, que estés compartiendo, lo que le envíes a la chica que te gusta o al chico que te gusta, se lo envíes. Mira este men, es el próximo Lolito. Y ya, o sea, eso es lo que cuenta. ¿Vale? Voy mal en el chat, discúlpenme ustedes si no he leído la mayoría de cosas, pero bien. ¿Qué es Dragon Ball? En España y en México doblaje... Ah, ya, es canción... Ah, ¿verdad? Tronco, si eres de España, entonces es... Luz, fuego, destrucción, la paz en el universo ha de nacer, en brotes de un mundo mejor. Agustín LOL. En serio, Free Fire. O sea, yo no te digo que es el mejor juego del mundo. Es más, muy poca gente lo juega. Pero soy muy bueno en eso. No sé qué me pasa. Soy bueno en ese juego. En otros estoy chafeando bastante. ¿Qué puedo hacer, tío? Te muestro mis partidas en Free Fire. Las gano casi todas. Lo que termino perdiendo mucho es en Fortnite. Hay mucha competencia, de hecho. Y en Roblox, por ejemplo, acabo de ganar. Así que es un progreso. Es bastante progresivo para mí. Emma y Max, que ya saben, chicos, que es la única chica que está acá presente. Me imagino que gracias por la seguida. Y si pueden entrar al canal de YouTube donde están todos los videos que he dicho de Momo, de Dross. No sé, ¿cuántos acá son fan de Dross? O sea, en buena onda, ¿cuántos son fan de Dross? Así, a muerte.
Porque yo veía a Dross, o sea, desde que, honestamente, no lo vi en sus primeros videos, lo vi desde que hizo el top 7 en las peores muertes en Disneylandia. Desde ahí comencé a verla, semen. Antes no lo conocía. Genial, mira, Agustín LOL nos viene a restregar los diamantes en la cara, tío. El Pug era buenazo. Tronco, te explico lo que pasa con el Pug. Con el Pug pasa el tema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? De que hay muchos bots. Hay muchos bots en Pug. Porque los primeras ¿no ves que son 100 personas? Casi un promedio de 40 personas son bots. Entonces el juego no termina siendo muy real. Eso es lo que termina matando todo. Dale, tronco, perdón, Manuel, la única mujer. Nada, tío, tronco, yo soy bueno como le digo, en Free Fire, soy muy buenísimo, no sé qué me pasa, tío. Me saco la lotería en Free Fire, no me gusta jugarlo, a veces me aburre, porque es de celular, yo no soy mucho de celular, si soy honesto, más que para jugarte un Clash Royale, algo pasajero, algo momentáneo. Pero bueno, a mucha gente le gusta. De hecho, hasta hay torneos importantes de Free Fire. Y es en los juegos, si vieras mis videos, en los juegos donde yo me hago 8 kills, 9 kills. Fuera de coña. En Fortnite a lo máximo que he llegado son 7 kills y raspando unas cuantas partidas. En Free Fire son muy seguidas los kills. Soy bueno, LOL también es de los juegos que son comunidades inmensas. ¿Sabes? Algo que he estado debatiendo mucho, no sé si llegará mucho, o sea, muchos conocerán, que era Dota versus LOL, que como en el 2013 creo, había una bronca, tenían un odio mutuo, la gente que era de LOL con la gente que era de Dota. Pero es lo que pasa, es lo que pasa con PUBG y Fortnite, la misma hueá. Saltamos en Unión Squad, ¿vale? Lamentablemente cuando tú asocias con Steam, pierdes mucho. Y es lo que le pasó a Pug. Pug se quedó en la nada. Pug para PC. Se quedó en la nada porque Pug era de los juegos de putísima madre. Que yo quería tener, que la gente quería tener, que jugamos todos los días. Uf, me bugué. Faltaba más, tío. Soy invisible, soy el hombre invisible, ya. Y ya. Y la gente, ¿cómo se llama? Lo jugaba mucho. Pero Pug, lamentablemente, al asociarse con Steam. Porque en sí era un juego de Steam. Steam es de las... Uy, me caí en la escalera, me cago en todo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá ahora, tío cabezón? ¿Qué hago acá? ¡Suicidio! Tío, caí mal. ¿Qué voy a hacer ahí arriba? 2 horas caminando, ¿eh? Ya, les terminé diciendo. Pug tiene, aunque tiene eSports ahorita, eSports quiere decir, o sea, tiene torneos ¿cómo se llama? Con equipos de talla más o menos importante, como lo son Fnatic, ese tipo de equipos. Lo que sepan de MOBA, me entiende. ¿Quién es Fnatic? ¿Quién es, cómo se llama? Estas empresas, el del 9 o Cloud, creo, no me acuerdo. Está bien, pero PUBG no tiene mucha gente a lo que tenía antes, porque mucha gente se mudó al Fortnite, y es lo que pasó con Dota. O sea, mucha gente jugaba Dota, terminó yéndose al LOL, porque en el LOL hay más actualizaciones, hay más contenido, hay más, ¿cómo se llama? Una comunidad mucho más limpia, no lo que hay en Dota, que es comunidad ácida. Y esto es lo que terminando el destino de un juego, tío. Es lo que pasa, es lo que hay, tío. Por eso Fortnite es el mejor juego ahorita, el mejor Battle Royale conocido, creo que de la historia prácticamente. No en el mundo, no el mejor juego, pero sí el mejor Battle Royale de la historia. Y PUG lo era por un momento, pero decayó bastante al no dedicarse en eso, a no escuchar a la comunidad, a no limpiar su misma comunidad, sacar la gente hacia, no hubo renovación, no hubo muchas actualizaciones, no intentaron experimentar con todo. Actualmente se lo están haciendo, hay actualización de PUG en PC, sí las hay. Hay nuevos modos, sí las hay, pero como que ya se ha ido mucha gente. Se ha ido muchísima gente a Fortnite. Siendo un juego gratuito, ¿eh? Eso también le da un chance. Y lo bueno de Fortnite es que son en diferentes plataformas. O sea, Fortnite lo tiene todo prácticamente. Tiene el mundo hecho comprado. Y PUG ha decaído bastante. Sí juego PUG, de hecho, bastante. Lo tengo aún comprado. Juego unas que otra partida, pero prefiero tirarme unas 3-4 horas en Fortnite que media hora en PUG porque lo siento mejor Fortnite. Siento que va a haber algo nuevo, siento que va a haber mejores cosas, que van a lanzar. Esto es lo que es llamativo.
su comunidad es muy buena. Cuando juego 50 vs 50, los que me tocan usualmente son buena gente. Hablamos, nos hacemos amigos, agregamos, y todo genial. El perro que ladra a lo lejos. Pero en PUG no llegó a pasar esto. Y eso hizo decaer bastante. Gente acá juega Clash Royale porque me imagino que hay bastantes fanáticos, ¿eh? Sí, de hecho tengo Steam. ¿Ves el nombre que tengo puesto, Jan Dixon? Ese es el nombre de Steam. Claro, así aparezco en Steam, en la plataforma de Steam. Los perros de fondo. Un solo perro bastante fastidioso, ¿eh? Los perros, un solo perro, tío. Se llama Hanley. Sí. Redux, a que vine a pedir Redux, tío. Ya le expliqué, como le expliqué al men de Mens, a la Agustín Sama. O a. Claro, Agustín Sama creo que. Le dije que si notaba apoyo en este directo y en los posibles directos, pues llámalo, fin de semana, que nos falta mucho. Sorteo, tío, a lo loco. Lo voto. Voto la casa por la ventana. Porque yo sí puedo de costear Redux, regalarlos, no hay problema. Me caigo en esta parecita, es ridiculísima. Y ya. Pero también depende del apoyo. O sea, tengo que sentir siquiera que me está engañando, que se suscriben hoy día y mañana se suscriben. Y regalar Redux, que no haga ningún esfuerzo. No, no lo haga. Eh, y tío, tronco. Eso inspira a regalar. Porque yo puedo regalar, puedo regalar. Pero de que ahorita voy a sacar la tarjeta, me voy a ir a un agente, a un cajero, voy a depositar y te voy a regalar tus Redux, está un poco difícil. De que lo puedo hacer para este fin de mes y promesa, fin de mes, digo fin de semana, normal, tío. Yo sí soy de cumplir mi palabra, no soy como otras personas que no. De hecho, me había gastado por medio de, ponlo, unos $19 en comprar mi skin. Así que no hay problema. Uy, mis dos escuditos muy buenazos. Listo, vuelvo a agarrar uno más. Perfecto, esos escudos nos vienen genial. Sube, cabezón. Vamos bien de armas, No hay que preocuparnos. Sí puede, Agustín, que creo que hay un men que tenía 15 años, discúlpame si no me acuerdo, que también estoy distraído en esto. Uy, tiraco que... ¡Epa! ¿Cómo le esquivas, ¿Estoy disparando o no, tío? Estoy construyendo, ¿verdad? Pues no, tío. Ya estás construyendo. Cabezón, a ver, este billete. No, no, mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy ganando, tío. Dime que sí, dime que sí. Te cagas, te cagas, te cagas. Tiraco que te llevas, con lag y todo, presumiendo. Me lo he hecho, de hecho. Pim pum pam, me voy a llevar un francazo que te quedas loquísimo. Bueno, bueno. No, mi arma, tío. Perfecto, llévate la arma subnormal, perfecto. Nos movemos, estamos dentro del punto, bastante centrados, de hecho. Tiraco que te llevas. Esta arma destroza, tío. Esta pistolita está chetadísima. Y listo, hay alguien que me está viendo de España, qué raro. Que me estaba criticando también el tema de la canción. Y nada, me imagino que sí. Me imagino que la mayoría debe ser fan de Dross. En su momento. El tema que pasó con Badaboom. Y las tetitas de... No me acuerdo qué. Bueno, ya te vi, tío. Pero estás lejísimos, tío. Estás a un planeta y medio de distancia de mí. Pero de qué te he visto, tío. Estás como todo un parrilita ahí, escalándote y bugueándote en la escalera, La luna que baja, esa luna... Me cago en las... Escuché una recarga por acá. Tiraco que te llevas.
Pero bueno, anciano, ¿quién te ha contado que tenía solo que hacer contra mi poder sobrehumano? Me cago en estas construcciones de Roblox. Me cago en estas construcciones de Roblox. Roblox, ¿por qué construyes tan mal? Me voy a subir por la escalera de este men. Y matarlo no vendría mal. Men, ¿dónde estás? Por favor, dímeme. Dime, ¿dónde estás? ¡Qué tonto, qué tonto! Tiraco, ¿qué te llevas? Tiraco, ¿qué te llevas? Con laje. Sin los huevos no podrás hacer tortillas. Que se llevó tremendo tiraco. Dijo, no pensaba enfrentarme contra alguien, no sé hablar, contra alguien tan pro. Picamos arbolitos, a lo Minecraft, de hecho, Te juro, yo no llego... Dice que mucha gente que jugaba Minecraft se pasó al Roblox. No sé si es verdad, porque yo no jugué Minecraft, me cago en todo, que viene la tormenta. Estoy de punto, de hecho. Mucha gente, ¿es verdad eso, tío? Que verdad, mucha gente que jugaba Minecraft se pasó al Roblox. Porque yo la verdad nunca llegué a jugar Minecraft en mi vida. No, pero me trataba bastante aburrido, tío. Me gusta Roblox más porque es más variedad, o sea, no tengo que construir mi casita. Eso me aburrió a mí, la construcción de la casita. Aunque era lo primordial, creo, para sacar un buen... no sé qué pasaba, tío, te juro que no me acuerdo nada. No quiero acá a comenzar a hablar y que no esté correcto y me viene a corregir todo el mundo. Pero te juro que lo que me gusta de Roblox es que hay variedad y puedes coger. Aunque actualmente me gusta solamente los juegos de disparo. Munición, perfecto, la que no es mía. ¿Esta es munición de Scar? No. Tiraco que te llevas, Listo, no estoy revisando el chat porque ando un poco preocupado. Estoy escuchando, gente. Voy por la kill y comienzo a leer lo que están escribiendo estos rufianes. Y ya me volví fan, o sea, ahorita saliendo... Es que no puedo hacer mucho. Me, mi Scar, tío. ¡Mi Scar, cabezón! Espérate. Se bugueó. Este bug que no es ni medio normal. 3 personas, tío. Estoy hablando como un gilipollas y ya son 3 personas. Y ya tronco. Lo que estaba diciendo. Entra, por favor. Pero bueno, anciano, ¿qué te han contado? Que tenías algo que hacer contra mi poder sobrehumano. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa con todo. Mucha gente está pensando que es los logaritmos, pero no, es que lamentablemente si vas a hacer... está avanzando esta tormenta. Nuevo en YouTube. Sé que hablo muchas tonterías a la vez. No vas a recibir el apoyo simplemente porque la gente... Es lo que pasa, mira. Es cuando yo veo... Bueno, antes, yo veía a alguien que era muy bueno, hacía buenas cosas, o sea, cosas entretenidas, cosas divertidas, pero no me terminaba muerto. No me terminaba convenciendo simplemente porque no tenía muchos suscriptores. Decía, este mes está comenzando rápido, mejor yo comienzo de frente, voy a comenzar y no me suscribo y que mejor la gente se suscriba a mi canal. Y no es así, no es que sea tan envidioso en la vida. De hecho, he aprendido eso con los años. Y yo cuando veo a alguien que es realmente gracioso y hace sus cosas bien, veo que se esfuerza demasiado y realmente se lo merece, yo sí me suscribo, tío. Fuera de coña. Hay mucha gente que no se lo piensa así, que piensa que solamente... Uf, que viene esto, que una cosa debe ser para una sola persona. No, la verdad es que si ves, aún así tenga 4 suscriptores, tío, pero es bueno lo que hace. Realmente o sea, te hace entretener, yo creo que sí lo vale, lo merece. A ver, tío. No sé por qué estoy dando YouTube en Twitch, pero es lo que hay, es un pensamiento. Uf, tío, debe estar arriba este men. Cabezón, sube. Vamos a subir, tío. Tronco, vamos a subir, por favor. Sube, PPK. Me cago en... ¡No!
Voy a agarrar una soga y no sabe, el tío no sabe ni cómo ha ganado. ¿Cuántas kills ha hecho, por favor? Dime que algunas. ¿Qué pasó, tío? No pude ver ni siquiera quién me... En teoría nada me había matado, pero... Pero tronco, quería ver quién llegó al final, Va a jugar Fortnite en Roblox, mejor juegue el Real, no mami. De hecho lo puedo jugar, pero es que, tío, no puedo ser ya dos veces mente falso. Te digo que te regalo Roblox y no lo hago. Te digo que estoy jugando en Roblox y no juego en Roblox. Tronco, no puedo. Yo quisiera jugar Fortnite, pero creo que hay mucha gente que está aquí, o tan siquiera se ha mantenido por los redus que no va a haber, y también por el tema de Roblox, tío. No puedo cambiarla así tan fácilmente. No me sentiría bastante justo. Es más, seguimos con lo mismo, tronco. Los redux. No mames, Alex Gamer va empezando, tiene mucho que aprender. Tío, que ya vamos a lo serio. Vamos a ganar esta partida simplemente para caer la boca a la gente. Esto va por y el men que se fue, creo. Y Emanuel, que yo le voy a decir Emma de corazón. Alex Gamer. Tronco, yo lo puedo hacer entretenido como si fuera una partida, pero la verdad es que estamos conversando y creo que lo veo de una manera más entretenida. Yo solamente lo grabo diciendo tontería y media, para que salga entretenido y gracioso. Pero me parece que este es un poquito más, no sé, más... Uy, ¿qué pasó este ven de frente de mí? El ninja, tío, este es el ninja de verdad. Más entretenido, más humanitario, más compenetrativo. No sé si es una palabra, lo voy a poner de moda. Para que haya una compenetración entre viewer y jugador. Mira este men que me mató, tío. Está aquí. Creo que somos solamente las 25 personas que jugamos paramos repitiendo, tío. No aumenta nadie más. Lee desde arriba. Es que no puedo, tronco. No me deja, de verdad. No tengo contacto. Alex. Halógeno 12 papas. 12 papas. ¿Por qué te comiste mis papas? Me hice un hola para ti. Halógeno 12 papas. En, Tronco, fin de semana, júrate, entra a las... ¿Qué hora son? A las 8 comenzaré. A las 8 de la noche aproximadamente, regalando a lo loco, a lo loco. Nada que sorteo, lo voto. Se va a la casa por la ventana, tío, pero fin de semana. Yo llevo 2 años en Rolos, mira, Emanuel lleva una vida acá en Rolos, tío. Hijo de familia. Pero con 10 cuentas. A ver. Bueno, buenas noches a Emanuel que ya se va. De hecho, tiene que dormir porque mañana tiene colegio. Listo, tronco. Ah, es mi idea de colegio. Yo odiaba el colegio. Lo detestaba a corazón, tío. Es que es de verdad, weón. Mi infancia de colegio fue malísima, tío. Yo odiaba hacer una prisión para mí. Hay muchas personas que la pasaron bien, ¿eh? Especialmente chicas la pasaron bien en el colegio. La mayoría no, yo. O sea, yo hablaba con bueno, algunos amigos y ya, tío. Me iba a mi casa. No había más que hacer. En ese momento también estaba de moda. Estaba de moda. Uf, me curo, Estaba de moda el Rakium, me acuerdo. Acá en Sudamérica. No sé si. Más. Acceso 5. Todo lo que fuera Acceso 5 estaba de moda. Y sí, Acceso 5 y lo demás. Y la verdad es que sí. Uf, uf. La verdad, mira, no te voy a hacer. No te voy a. Uf, esta Scar se ve bonita, No voy a hacer mala leche, pero la verdad es que sí. Soy muy nuevo en Roblox. Me gustan más los juegos de disparo, tío. Es verdad, todo es verdad, tío. A uno le encuentra Uf, ¿qué es esto, tío? Uf, la Scar dorada, la Scar dorada, la Scar. Nos hinchamos, nos hinchamos. Déjame agarrar la Scar dorada, cabezón. Listo. La máximo que juego son juegos de pelea, tío. No juego otras cosas. Y no es porque no quiera, sino es porque, no sé, tronco. De momento solamente me gusta este tipo de juegos. Este y el Phantom, que también es una especie de Counter Strike. Vamos a romper un poco, que no vamos sin materiales. Este cubito todo gratuito como lo estoy llevando. Número 4, ¿vale?
Me sorprende que haya gente que tanto tiempo en Roblox, ¿eh? Dicho antes, igual si la gente que estaba acá desde el principio apoyándome... Vamos a jugar partidas juntos, tío. Vamos a ver qué tal sale, tío. En buena onda, ¿eh? Porque de hecho tengo una partida grabada con un pata y como los dos comentamos bastantes estupideces y todo, sale bastante entretenida. Pero esto no lo que hace como una partida normal, quería grabarlo como si fuera algo más con con penetración. Penetración. Y listo, lo tronco. Vamos a ver qué tal. La verdad es que también me distraigo y no tengo el celular en la mano. Jere XD viene a hablarnos, me regala Redux por 2. Quiero jugar. De hecho, agrégame, tío, está ahí mi nombre. Ese nombre que ves, Jan Dixon, es el que tengo en todas las cuentas que tengo. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Roblox, Steam. No me acuerdo qué tipo de plataforma más. VX, VLove, todos. Agustín LOL que apareció, ¿eh? No me, perdón, Agustín LOL. Espero jugar una partida con Manuel y Agustín LOL. Solo que he estado acá stalkeando más. A lo loco. GC, ¿quieres jugar? Ya me puedes agregar, no hay problema. Terror, ya. Uy, me asustó, uy, qué bugueada. Ya como les dije a Agustín y a los demás. Fin de semana. Doy mi vida, vendo mi alma. Va a haber fin de semana. Quiero ver si el apoyo es grato, tío. Si hay una compenetración. Compenetración. Y tío. Hay un mail que comentó también Gamer. No me acuerdo, discúlpame. Que puedo jugar Fortnite, sí. De hecho puedo jugar Fortnite, pero no lo sentiría muy agradable porque el título dice una cosa y voy a jugar otra cosa. Voy a cambiar todo. También estoy haciendo doble transmisión. No estoy transmitiendo en Twitch. También estoy transmitiendo en YouTube a la vez y en otra página. Ah, y en Mixer a la vez. Entonces tendría que cambiar el título en todos. No sé, no lo siento un poco natural. Si hago una transmisión netamente de Fortnite, lo hago. Tronco, lo hago. Una transmisión netamente en Fortnite. Mostrando las skins porque tengo algunas skins en Fortnite. Lo bueno es que nadie preguntó sobre por qué no... Uy, esto no, cabezón, no la cambies. Nadie preguntó por qué no tengo... No muestro mi cara, tío. Solamente del juego. Porque me concentro más, tío. Sin que la gente vea lo que estoy... O cómo estoy vestido, o si me bañé o no. La verdad es que eso me aburre bastante. El francazo que nos viene por el arma 5, Perfecto, perfecto. Perfecto, cabezón, no la cambies. ¡No! Vale, arma 5, objetivo, mira. Listo, me voy. ¡No! Vámonos, tío, estoy cerquísimo, Tronco, máquina fiera. Uf, nos comemos daño, Bastante más daño de lo que crees. Pero bueno, vamos de frente, Listo. Quiero ganar otra partida. De hecho ya ganamos, ganamos en el canal. Ganamos todos, tío. No solamente que yo gano, ganamos todos. Subimos, Tara, tara, ta, 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 ta. Tara, tan, taran, tan, 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 tan. Listo. Escucho a alguien, tío. Escucho gente. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Ah, mira, aquí me. Bajamos. Sí está acá, tío. ¿Dónde cojones es ese men? Tronco, alguien está chancando, ¿no? Ah, mira. Ah, me cago en todo. No. Salta, no, salta. No. Me voy a matar. Construyendo soy malísimo, tío. Tronco, me voy a meter una partida de Phantom y ya. No me deja mandar Soli. Tronco.
A ver, espérate. Voy a ver este men que quiere agregarme. Qué raro, tronco. Debería, o sea, honestamente debería. No debería haber ningún problema. Vamos a abrir Roblox. Para ver que vean todo lo que estoy... Me cago en Roblox. Voy a poner la pantalla para que no se aburran de lo que estoy haciendo. Esto es lo que está pasando ahorita, ¿eh? Voy a entrar a Roblox Game, de hecho. Voy a ver también Twitch, de hecho. Para eso sí lo cerramos. El troco, mañana si están... convocación de... ¿Cómo se llama? De Momo, tío. Convoco Momo. A ver, tronco, espérate un toquecito. No me has enviado, ¿no? Pero acá está el mío. ¿Cómo me llamo? Está bien, tío. Todo en minúscula, tronco. Todo en minúscula es mi nombre. Mira, acá está. Es todo en minúscula, discúlpame. Todo en minúscula. Y listo, debería estar todo ok, ¿eh? Mañana directo con mi novia. Y pasado invocación en Momo. Inglés, hey guys, no so, tío, ¿no? Quiero sacar inglés acá. Ese juego, English, me... Pone inglés con Y, después que inglés como, como se escribe, tío, en inglés. Ya te mandé soli, a ver, tronco, discúlpame. No me llegó nada, tronco. Jan Dixon, no me llegó nada. Soy Jere Omega, te agrego, ¿vale? Para que lo veas más justo esto. ¿Cómo es? Tronco, espérame, discúlpame. Jerez. Y en minúscula. Ojo con eso, J, me cago en todo. J, Jerez, con Y, no. Jere. Oh my god. Ese oh my god me parece muy a los rubios. Me sale un mapa, tío. Jerez, oh my god. Ya te encontré. Perfecto. Level 8, tío, y con la skin de Mr. Increíble. Espérate, aceptar. Me había enviado, de hecho. Sí me había enviado, tronco, pero no me botaba como si me hubieran llegado las notificaciones. Qué raro. Bueno, ya está. El hi. Porque acá todos hablamos inglés, tronco. Todos hablamos inglés. Open English, ¿Cómo se llama? Quiero ver Twitch. Un espectador nomás, tronco. Ya voy a acabar esto también. Una partida con Jerez y ya. Y listo, tronco. Serán los últimos. Discúlpame, no mostró la pantalla, el pantallazo. Ya te acepté. 4 espectadores que nos están viendo. Gracias a todos los que estamos viendo. Compartan. Y el video de Momo está pues, en mi canal, tronco. Está en mi canal, tronco. No te voy a mentir. Listo. A ver si te llega, Voy a poner en dúo. El dúo dinámico. No, me sale que no estás conectado, tronco. Sí me sale tu nombre, pero no me sale que estás conectado. Al juego que estoy jugando yo, que es... ¿Cómo se llama? ¿Has entrado a tu cuenta de Roblox para que te llegue? Se llama... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No, déjame ver Roblox. Se llama... A ver. Ajá, está. Dead Clouds Battle Royale Simulator. Espérate, te lo pongo en pantalla grande, Acá está. Dead Cloud The Battle Simulator. Hago mejor. Agarro el link y te lo paso. Que vendría a ser muchísimo mejor que lo que he hecho. Listo. Más no puedo, Aunque quería meter mis partidas en Phantom. Ya, ahora sí. Ya te envié invitación, de hecho, Última partida, ya son las 11, tronco. De verdad. Dale, tronco, déjame. Va a haber uno nomás. Tronco, genial. Nos encontramos con Jere, oh my god. Hijo adoptivo de Rubio, ¿verdad?
Listo, listo. Dúo, que tenemos que ganar, tío. Esta sería mi tercera partida en dúo. Ponle ready, porfa. Vamos a la partida y lo petamos. Igual gracias a la mayoría de las personas que han estado acá en el directo comentando, dijeron su opinión. Los redos van a salir ya saben, fin de semana, tronco, fin de semana. Y nada. Y listo. A ver, ¿dónde estás, tronco? Mi compañero no está. Así que bueno. Bueno. Imagino que acá está Jerez, tronco, acá estás. Te encontré. ¡Ah! Vamos loco, amigo, que te encontré. ¡Ah! Listo, perfecto. Y nada, fin de semana. Claro, fin de semana. Y nada. Esperemos que la gente que estuvo conectado aquí siga conectada y siga. Mira, oh, puedes bailar, tronco, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Y yo no puedo bailar? A ver. ¿Bailaste, tronco? ¿Cómo lo hiciste? Es loquísimo. Eh... Yo no puedo hacer eso. Me cago en el Roblox. No sé, tronco. ¿Cómo hiciste ese movimiento? 70 kills voy, Que no es broma. Saltamos, Mi última partida va a ser acá en Phantom y ya. Pues a dormir, weón. A la comita como topollillo. Saltamos, ves mi marca, ¿no? Vamos a acá. Psh, ahí. ¿Ves mi mapa, no, tío? Mi marca, mejor dicho. ¿Qué pasó? Esto... Madre, dime que viniste conmigo, tío. Nah, vamos mal. Separadísimos. Separados. Juntos pero no revueltos. Separadísimos, tío. Te cagaste francazo. Me he hinchado francazos, Nada. ¡No! ¡Llegó mi compañero! ¡A picos! Somos un equipazo, tío. No, sí sobrevivió, de hecho. Voy a casar su partida, me imagino yo. No sobrevivió. Ahí estaba la partida, con la partida del año. La partida más cortísima, No, troco, estoy por finalizar. A ver. Me duele la pierna. Bueno. Dicho esto, antes. Mañana vamos a jugar más. De hecho, perdón, Jeremy. De hecho, ya tengo que terminar porque ya cada vez están fastidiando un poquito. Y nada, tronco, si vivo solo, normal, hasta la amanecida. Y nada, hasta ahí me seguí hasta aquí. Igual gracias a todas las personas por estar aquí, las que estuvieron, las que no, supongo que estarán en la próxima vez. Esperamos que sea así de cierto. Me despido, conmigo será hasta otra oportunidad. De hecho que sí. Ya saben, mañana Roblox con mi novia. Pasado, invocación de Momo. Y último día, las regalaciones. Botamos la casa por la ventana. Rodeos gratis, de hecho. Muchas gracias con todos. Bye. Nos vemos, Tronco, me quiero meter en mi partida. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en mi partida de Phantom, ¿no? Pero siento que ya deberá salir. Tronco, mi partida de Phantom.
Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Bueno, creo que sería más justo que de despida. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Sean todos guapísimos. Bye bye. Voy a poner mi pato, espérate que está. Tan, tan, tan. Me despido con el pato.